Y hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos aquí a su podcast favorito, Mazapanes con Insomnio. Me encuentro aquí una semana más en el mundo mágico del internet con Alan y con un invitado, un amigo de ya algunos años, Benjamín. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, está aquí Benjamín con nosotros. No sabemos si Así no te será la pregunté primera cómo o estabas, última. Alan. Tenías que dejar que terminar para que te pudiera preguntar. Ya te introduciste solo. Ah, bueno. No es como Pero que también bueno. sea mi podcast, ¿verdad? Pero bueno. Ya, Alan, deja de ser un egocéntrico. Ah, ok. Prosigue. Pero bueno, el tema de hoy, creo que ya lo hemos hablado aquí antes de empezar, es las paradojas o ciertas preguntas que generan cuestiones algo extrañas. Estábamos antes de empezar a grabar hablando de qué pasa si Pinocho dice que le va a crecer la nariz. ¿Le crece? ¿No le crece? Sí, ¿Qué dicen ustedes? ¿qué pasaría si Pues es Pinocho una dice... paradoja bastante extraña explicando la situación. En el caso de que Pinocho diga, me va a crecer la nariz, si se lo dice afirmándoselo a otra persona, no estaría mintiendo, por ende sí le debería de crecer la nariz, pero al crecerle en la nariz dejaría de ser una mentira, y así se crea esa paradoja. ¿Qué pasaría? Yo creo que generaría una superposición cuántica. No, yo no creo eso. Porque, o sea, si es lo que dices así, bueno, si es lo que dices, sería que ¿cómo había dicho hace rato? De que existieran dos Pinochos Al y que mismo uno, tiempo. y que uno sí de crecer la nariz y el otro no, pero es que no podría ser porque al decir eso tiene que pasar en el instante, o sea, después de que él haya dicho eso. Entonces, si son dos Pinochos, a uno sí de crecer la nariz y al otro no, y el que sí de crecer la nariz, por ejemplo, el que sí de crecer la nariz, bueno, sí de creció, ¿no? Pero al crecer la nariz, entonces lo que dijo era cierto, entonces no tuvo por qué haber crecido la nariz, y entonces al otro, el que no le creció la nariz, Se entonces vuelve lo que mentira. dijo, entonces lo que dijo era mentira y no Le creo. tiene que crecer, Sí, le tiene que crecer. porque es mentira. Sí. Este tipo de paradojas hay muchas. Por ejemplo, les plantearé otra antes de seguir con esto. Creo que ya la he tratado en este tema, pero quiero ver la opinión de Benjamin. ¿Qué pasa si un venezolano juega LOL? O sea, ¿Qué? al ser venezolano te rompe la realidad, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No. ¿Cómo? A ver, que sí, En primer lugar, ¿ya hay luz en Venezuela? Según yo sí hay luz para que pueda jugar LOL. supongo que Entonces... sí, no, sí hay, no. ¿Cómo no? Sí, pero hubo muchos apagones recientemente. Creí que ya realmente ya era como un caso perdido ese lugar en Latinoamérica que nadie nombra porque dicen todavía existe como sociedad Venezuela. Sí, digo que sí. Esto es bastante extraño. Ello. Así como esta, hay muchas más paradojas. Ajá, a ver, otro. A ver, tú me dijiste una de ¿qué pasa si te sientas en tu muñeco vudú? Ajá, imagínate. O sea, por ejemplo, no, o sea, es que imagínate que está en una mesa, así en una silla, perdón, y tú te sientas sobre él. ¿Qué pasa? ¿No O te sea, podrías parar? ¿no me podría parar? Yo digo que Bueno, no o sea, podrías o sea, parar. ajá. O sea, entonces simplemente si me siento sobre el muñeco ya me morí, ya. Pues si eres capaz de soportar todo tu peso en todo tu cuerpo al mismo tiempo, creo que sí podrías levantarlo. Pero es que, o sea, supongo que esas cosas no es como que si yo le pongo encima a un, no sé, o sea, no explico, o sea, ¿cómo Depende explicar? es que a mi punto de Es que vista depende de cada persona. Por ejemplo, si es una persona muy delgada, pueda que su peso de su cabeza no soporte todo su peso en general y Sí, en su pueda que cráneo. muera. Porque directamente sentiría mucho peso en su estructura ósea y muy posiblemente se puede, no sé, fracturar el cuello y morir. O otra persona más fuerte, simplemente el simple hecho de que el muñeco esté en una presión constante haría que él también, por lo cual no se pudiera mover. Podrías tratar de arrastrarte hacia un lado y caer. Si es una silla. Yo pensaría que sí moriría al instante. Bueno, no al instante, pero, o sea, es que esas cosas, bueno, o sea, aparte de que no, o sea, por lo que yo sé, no funciona así como de yo nomás de pego y ya al instante a otra persona ya le pego, ¿no? Pero supongamos que sí, ¿no? Y aparte, están como que hechos para que todo lo que haga sea como que más fuerte.
si le clavo una aguja, o sea, a la persona no va a sentir un Que sea piquete así, o sea, proporcional. ajá, no es proporcionado, o sea, va a sentir algo mucho más fuerte. O sea, entonces en ese caso supongo que el peso que sentiría sería muchísimo más fuerte. ¿No? Entonces sería como si te aplastara un elefante, un rinoceronte o algo. O no sé, yo me imagino que ha de ser por perspectiva. En cuanto a la perspectiva del muñeco y cuánto pesas tú, pasaría eso. En cuanto al muñeco, le subes lo mismo que equivale que tú te sientes en el muñeco, es el peso que sentirías tú. No sé si me doy a entender. Ujú. ¿Quieres sacar eso con una regla de Teresa o algo así? Más o menos, yo me imagino. Bueno, no sé, quiero encontrarle algo de lógica en eso. Pinocho, si volvemos a la de Pinocho, podemos decir que es una fuente de combustible inagotable. Podría ser. Su nariz generaría madera infinita. No, pues sí, Tiene que eso. seguir Con mintiendo. que diga mentiras ya. Que diga Esa cualquier es la mentira magia, ¿no? ya ¿Verdad? puede ser. De energía renovable. Sí. Ay, ay. Pero lo del muñeco yo diría, es que, ¿cómo sería? Imagínate. O sea, Hagamos el ejemplo conmigo, ¿no? Yo 1,75. Mi peso que como 70 creo. ¿Cuánto equivaldría si el pinchazo de una aguja se sentiría como, no sé, que te atraviesen con una espada o algo así? Haz la proporción en escala. Yo me imagino que sería como si bueno, en el caso de la aguja, si te enterraran como una espada con las que se practica esgrima, Ajá. pero un tanto más gruesa y rígida. O Entonces, directamente con un cuchillo, varía. que sería en un 150%. Pueda ser. No acabo de entender tu comparación. Bueno, la perspectiva, vaya. Sí, si en el muñeco vudú es igual a una aguja y en tu cuerpo es igual, no sé, una espada de esgrima, solo que más gruesa. En ese caso crece aproximadamente en proporciones 150% más grande que la aguja. Ok, ya comprendí. No, como 1000% más grande que la aguja en todo caso. Yo diría que sí, 1000%. es como, Entonces, 10 veces sí. más, vaya. es como si el titán acorazado se sentara en ti. Sí, prácticamente multiplica tu 70 por 1000. Se imagina, no, y pues ya, me muero, ¿no? Ya. En este caso sí, es probable que sí mueras al instante de sentarte sobre tu Obviamente. propio muñeco vudú. Ok, sí. Bueno, ven, ya le acabamos de dar una respuesta a esa incógnita que tantas personas han hecho a lo largo de la historia. Nadie. Nosotros nada más. A fuerzas. Hay algo de lo que yo he querido, en el que a mí mi lógica no me lo ha permitido comprender. En Ajá, ¿qué? cuanto a lo que es, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Procedo a dar mi explicación de lo que yo creo, antes de que ustedes prosigan. Ajá. Según mi idea, era que primero fue el huevo. ¿Por qué? Por la evolución. Una especie tiene a su hijo y su hijo nace con los cambios que requiere para adaptarse y así una y otra vez hasta llegar a la gallina actual. Pero muchas personas me decían que no, que fue primero la misma gallina, porque el mismo animal, uno que nació, fue el que se adaptó y se convirtió en la gallina. Y eso me genera una duda, porque cuando según yo ya tenía la explicación, varios me decían que no. Y yo sigo creyendo y voy a afirmar hasta mi muerte, aunque me lo corrijan, que fue primero el huevo. El T-Rex fue primero. Es que, bueno, al menos para mí esa pregunta, o sea, sí, es que tiene que ser como que más explicada, porque si te refieres a un huevo como tal, un huevo, pues muchísimas especies anteriores ponían huevos, pero, o te refieres específicamente al huevo de una gallina. Porque te refieres específicamente, entonces en ese caso yo siento que sería primero la gallina. Porque a lo que quiero llegar es, ¿qué especie, la evolución no sé, del T-Rex, por ejemplo, hasta llegar a la gallina, ya hasta que llegar a la gallina actual que tenemos? Sí, tienes.
A eso me No es refiero. que muchos dinosaurios eran emplumados, pero no los consideraban gallinas por el tamaño, porque eran carnívoros. No, pues sí, no era nada parecido a una O gallina. sea, sí, ya sé, pero ahorita está de más, yo considero, comentar acerca de los dinosaurios antiguos. No, solo era hasta el punto en el que llegaron a ser gallina. ¿Cómo fue? ¿Fue primero un animal que ya estaba vivo o fue un animal viviente que puso su hijo, su huevo, que ya pasó a ser la gallina? Yo creo que es más... Creo que fue primero la gallina, que se fue adaptando. Bueno, es que ¿en qué punto decides que deja de ser el dinosaurio y empieza a ser gallina? Ajá. Bueno, lo que voy a Bueno, decir. porque- bueno, de la especie que sea. No, que no es un cambio tan brusco, vaya, pero que... No, por que eso, cambios eso más Es que notorios. no es como que de repente un dinosaurio ponga un huevo y ya hace una y se gallina. vuelve Ya gallina, sé exactamente, que- es como, Sí. estamos Que viendo un no, montón de arena es hacia otro evidente lado, que no. grano por Pero, grano. o sea, ¿En qué momento decides que si un grano no pero, hace o sea, por realmente ejemplo, un cambio? ¿En qué momento decides doy que la idea. este montón se vuelve otro montón? Si un grano, si lo vas haciendo grano por grano y un grano no decide, no es nada, ¿cómo lo decides? Supongo que es igual. en- ¿En qué momento lo defines? ¿En donde deja de comer carne? no, yo no por eso, sino que no lo diría como que haya sido un cambio tan brusco, pero en pequeños detalles, vaya. Por ejemplo, actualmente ya están haciendo niños con los suficientes anticuerpos para protegerse del COVID. Ahí ya es otra parte de la humanidad, una descendencia que ya evolucionó. Ya es Pero inmune pues a siguen este siendo virus. humanos. A eso déjame acabar, Exactamente. déjame acabar, carajo, déjame acabar. Que, pues es que me están atacando entre dos, déjenme Ah, sí. terminar mi argumento por lo menos. Ahora Ok, sí, ok. a eso me refiero, esa pequeña evolución, siguen siendo seres humanos, como dijo, pero ya un poco más adaptados. Ese tipo de adaptabilidad que tuvo la especie, no sé, una especie mucho más similar a la gallina. Antes de ser una gallina, ay, ¿cómo carajos me explico? ¿Cómo llegó a ser esos pequeños detalles evolutivos? O sea, como un ancestro Hasta de ahí. la gallina, pues. Y... Ajá. No sé si Pero vuelvo así, lo mismo, Eso ¿en qué primero, un momento? ancestro, pero un ya ser que sea vivo muy adulto. similar, que sea Ajá, bastante ha sido similar muy como para que, similar. por decir así, después de él siga de allí. Siga ya Sí. la gallina actual, a eso me refiero. Ajá. ¿Cuál fue ese descendiente, ese antecesor de la gallina? ¿Evolucionó a la gallina? ¿O ese antecesor puso su huevo ya del que nació la gallina? Esa es mi paradoja, o esa es mi confusión, o lo que me ha Comúnmente comido en la la mente. evolución, el que nace y se ve diferente es porque es debido a una deformidad o un cambio genético demasiado extraño y que tiene todavía cierto parecido con los mismos de la camada, pero ya empieza a ser diferente. Por ejemplo, dicen que cuáles son los antepasados del Homo sapiens y, biológicamente se hizo una investigación y los antepasados del Homo sapiens, de nuestra especie actual, no pertenecen a la misma era. Se considera que el padre es de hace ¿cuánto? 60.000 años y la madre es de hace 90.000 años. O sea, tienen 30.000 años de diferencia en esa especie entre el antepasado padre de la humanidad y el antepasado madre de la humanidad. ¿Entiendes? Por eso, ¿en qué punto puedes decidir que la gallina empieza a ser gallina y deja de ser lo que era antes? Por eso es lo que te estaba diciendo, ya siento que ya me entendió. Sí, Que, o sea, un antecesor previo, no es desde qué punto ya sí, que no, solo desde un... o sea, un literal lo padre que y un vaya hijo, atrás, me tal refiero. cual, lo que vaya Es que atrás. entonces en ese caso sería el huevo el primero. Sí, en ese caso, ajá. Así, exactamente, eso es a lo que yo llegaba. La evolución... carajo. Lo que Me pasa estresa es que Edgar no me haya inhalar entendido. pegamento. Benjamín ya me entendió. Sí, entendí. Es cierto, yo estoy bien y ellos dos están mal. Ya hasta tú Aunque lo la- aceptaste que fue primero el huevo. Desde Sí, Mm. pero todo yo el contexto que tuve que dar para llegar para que me entendieran mi punto al que quería llegar. Ah, bueno, ya, prosigan, digan otra cosa. Ya. El dolor de cabeza no se me va a quitar hasta mañana.
Es tu culo por inhalar pegamento. Yo que tenía otra cuestión, es como ya es común respecto a las inteligencias artificiales. Me lleva ahí tú con ese maldito tema. Ajá, Es que estaba escuchando una canción, el Cuarteto de Nos, no sé si los conozcas. No. Bueno, es una gran banda. Es rock en Uruguay, bueno, en un lugar de Sudamérica, no recuerdo exactamente de dónde. Para no equivocarme diré Sudamérica. Es una muy buena banda, a lo mejor he escuchado la de Lo Malo de Ser Bueno o Viendo la Casa de Damián, son muy conocidos de esa banda. En Puede una, que por nombre no la ubique, pero cuando escuchando la canción sí. bueno, en esta canción en específico, supone que el humano teniendo una competencia con una inteligencia artificial. Y es una competencia como de coplas. Aparece el humano y la inteligencia artificial, que no parece nada de la inteligencia artificial, de hecho se ve como una computadora de los 90s. Así muy, muy chafa, y ni siquiera la voz es como muy fluida como la de asistente de Google o Siri de hoy. Alexa, No sé, más actual. era parecido al del asistente de Google, el anterior, la voz anterior que tenía. Ok. El chiste es que empiezan a como empezar con este duelo de coplas, pero es un debate cantado prácticamente, donde el humano empieza, no estoy seguro, no dan como contexto de por qué empieza este pequeño conflicto. Sin embargo, es sí un pequeño debate entre aparentemente qué es mejor, o qué es real, la inteligencia artificial o el humano. Al inicio el ser humano inicia bien, poniendo la defensiva. O sea, solo lo primero que dice hace que pone a la defensiva a la inteligencia artificial, pero el resto de la canción es el humano humillándose a sí mismo, volviéndose paradójico, refutando sus propios argumentos, haciendo hombres de paja, falacias de autoridad y etcétera. Considero que esas mismas contradicciones es lo que nos hace humanos. Esa imperfección. No es entre qué es humano y qué no es humano. Porque también mencionan algo de que el humano dice yo estoy vivo, tú eres solo un conjunto de circuitos y tornillos de metal. Y que la inteligencia le contesta que él es solo una bola de masa, nervios y sangre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Ambos vienen de la naturaleza, son cosas orgánicas. Cualquier cosa que exista, por definición, entonces es natural. Se empiezan a pelear y como que no dejan claro al final quién ganó, pero es más que obvio que ganó la inteligencia artificial. Por los diferentes argumentos. Pero lo que me pareció interesante es que fue un debate, entre comillas, en el ámbito donde comúnmente se pone la humanidad en un pedestal, donde incluso las diferentes historias que hablan de dioses peleando contra humanos terminan con el ser humano ganando, que son las artes, la música, etc. En este caso fue la misma inteligencia artificial, aunque no tuviera ritmo, la forma en la que hablaba, o no, sí tenía rima, pero no ritmo porque es una voz robótica, terminó ganándole en este duelo, claro, para mi opinión de espectador, aunque creo que la mayoría va a concordar conmigo, termina ganándole al humano en esta rama en donde nos creemos el centro del universo, todo este antropocentrismo, y la inteligencia artificial es por decirlo de una manera burda, lo humilla. Y quiero saber qué opinan respecto a esto. Bueno, como dato, la banda sí es uruguaya. O sea, tú sabes de qué hablo. No, lo acabo de buscar. Vale. Bueno, No los que escuchan ya saben de dónde es la banda. Ok, bueno, pues yo no digo que una inteligencia artificial no pueda, pero yo digo que a fin de cuentas nosotros de alguna forma la orientamos a que pueda lograr hacer eso, como a un bebé cuando se le cría o se le instruye. Sí, está bien, pero nosotros no también fuimos creados. Ahí vas. ¿A qué quieres llegar tú? Yo de millones de bacterias. No voy por un basilisco de rock o un ser supremo de 5 dedos de los Simpson con barba que vive en un espacio etéreo como el Serranado, sino que
una colonia de millones de bacterias existen dentro de cada uno de los cuerpos humanos que habitan en la Tierra, ¿no? Y nos fuimos desarrollando a base de una necesidad. Los microorganismos desarrollaron cuerpos más eficientes, que viven más por la necesidad de algo. Nosotros también somos víctimas de la necesidad. La inteligencia artificial para nosotros surgió de la necesidad de, siendo muy burdos, de los autos que se manejen solos. Entonces, ¿en qué se diferencia esa persona que fue creada de nosotros que también fuimos creados a base de una necesidad? Comprendo bueno, más bien, no comprendo tu obsesión con querer ser parte de una inteligencia artificial, pero dime, ¿a qué quieres llegar con tu punto? Porque pues, personalmente a mí no me molesta y a mí no me produce ningún malestar mental de pensar que una inteligencia artificial pueda lograr cosas que el hombre también. No me refiero a eso. Es que en algún punto la canción, el humano dice que él está vivo y que la inteligencia artificial no. Es lo que quiero debatir. Tú que siempre dices que la inteligencia artificial no está viva. Por ejemplo, en el pasado dijiste que no podía tener sentimientos y cosas así. Ahorita con esta canción me puse a reflexionar sobre eso. Ajá, bien. Bueno, ya no supe ni qué dije, pero te entiendo. Ok, yo en cuanto a la inteligencia artificial, ¿por qué digo que no está viva? Para mí el decir que algo está vivo o no se basa en si es un ser biológico o no. Hasta ahí. O sea, si es biológico, está vivo. Sí. Espera, déjame seguir a lo que biológico respecto a qué. ¿Tiene que ser como nosotros, a base de carbono? Cualquier vida biológica. Biológica no forzosamente tiene que ser a base de carbono. Es que en ese caso... Plantas. Porque entonces un robot no es biológico. Bacterias. Todos los elementos que tiene lo que está compuesto están dentro de nosotros. Bueno, sino todos, la mayoría. Porque no es algo que haya surgido de la nada, como se podría decir que fuimos nosotros. Nosotros no surgimos de la nada. Déjame acabar parado. Espérame, carajo, cállate. A ver, continúa. Dime, cuando terminas, di. Tu obsesión por la inteligencia artificial hace que no me dejes hablar. Y eso es desde hace varios podcasts pasados. Ok, lo que yo me refiero con biológico, surgir de la nada, es que haya sido que algún planeta, alguna situación en todo el universo se haya adaptado para crear vida. De alguna forma, por ejemplo, en este planeta se dio que había agua. El agua es fuente de la vida. Surgió la vida. Vida biológica es a lo que quiero llegar. Bacterias, microorganismos, plantas, que haya evolucionado hasta llegar a mamíferos. Cosas que no haya sido creado, o aparentemente creado por un ser que dijo, voy a hacer tal cosa así nada más. Y yo soy creyente, lo aclaro, pero para mí vida es biológico. Cualquier ser, un hongo, una planta, un microorganismo, incluso en el espacio, que en un planeta hay una bacteria que haya nacido naturalmente, que el universo dio las condiciones para que haya nacido vida. Eso es lo que yo reconozco que es vida. Ahora sí, contradíceme todo lo que quieras, dime todo lo que te parece. Ahora sí, te dejo que hables y todo lo que quieras. Déjame aclarar un poco mi garganta. Dices que todo lo que el universo haya predispuesto para que haya vida, ¿no? Que tiene que aparentemente aparecer de la nada, del agua. No de la nada, vaya, pero que... Ese caldo primigenio de sustancias, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no afirmar? La inteligencia artificial en sí misma no es ya un parte del proceso de evolución de esta materia primigenia que nació de un caldo de sustancias extrañas. No es, o sea, toda esta evolución nació de la necesidad de tratar de sobrevivir, de contrarrestar esta inminente, terminante falta de existencia a la que todo llega. Entonces, la inteligencia artificial en muchos campos surgió debido a esto. En la medicina la implicación de la inteligencia artificial es muy grande. Por ejemplo, ahorita fue reciente que una IA pudo copiar el patrón de ADN de... no recuerdo exactamente qué, pero es
todo esto con el fin de evitar la inexistencia lo más posible. Además, el hecho de decir que fue natural o no, yendo a lo absurdo, porque si existe es porque es natural. Todo elemento que ya está en el universo no es como que se pueda destruir o generar de la nada. Entonces esta inteligencia artificial, robot, como lo quieras decir, existe, se lo vuelve natural. No el hecho de que un ser humano lo haya creado. O sea, no es como que de repente se sentó en una piedra, pensar y dijo, voy a crear una inteligencia artificial. No, es un proceso de necesidades que se fueron dando a lo largo de la existencia que es instante del humano en ese planeta, dando como resultado una inteligencia artificial. Entonces es exactamente igual a los millones de años que se dicen existiendo microorganismos antes de crear un ser pluricelular. Los miles de años que estuvieron los seres humanos existiendo antes de crear una inteligencia artificial. Le llaman artificial por este ego gigantesco que tienen los humanos de ser el centro del universo. ¿Entiendes? ¿Por qué crees que cuando la gente dice, ¿por qué a mí? Que ya indagaste al universo en una opinión. ¿Por qué? Solo me puse a sobrepensar lo que decía en la canción. ¿Entiendes? Sí, me di cuenta. Por tu culpa me fui del tema. No sé. Se me fue el hilo. ¿A qué punto quieres llegar? ¿Qué quieres demostrar? No sé, iba a decir algo, iba a continuar, pero se me fue por tu culpa. Estaba súper inspirado. Yo solo aclaro la pregunta que me hiciste de qué considero vida y qué no. Sí. Ya, ok, ya volví, ya regresé. Por lo tanto, la inteligencia artificial es vida. No lo voy a aceptar. ¿Por qué? Pero porque bueno, sí. Simplemente yo no te permite la autocrítica y aceptar que estabas equivocado. No, sino que ¿qué onda contigo? No, simplemente no considero que la inteligencia artificial sea vida. O sea, eres un racista. No. Si me quieres llamar racista por no por no racista a la computadora, pues sí. Discriminar a... No tiene sentido, bueno, por mí no tiene sentido hablar, o sea, que ser racista simplemente decir que no es vida todo un montón de letras de código que simplemente se ejecuta. No tiene sentido decir que es racista. Entonces, ¿por qué tiene sentido decir vida que una serie de descargas eléctricas en el cerebro de alguien sí es vida? Pero, o sea, es que no es solamente eso, ¿no? O sea, no es solamente que sean puras descargas en el cerebro y ya. Entonces, ¿qué? ¿La conciencia? Años de evolución. Déjame proseguir. Todo lo que es la evolución, el cuerpo físico, el hecho de que haya un ser viviente que pueda vivir un cierto tipo de años, que pase un proceso de madurez física y mental en el cual se reproduce, sigue teniendo descendencia, muere, avanza, evoluciona mentalmente o adapta a su cuerpo para sobrevivir a sus condiciones de vida. Ese tipo de cosas que hayan tenido su proceso natural y lentamente, que tenga su cuerpo, no sé, desde una planta, el hecho de que tenga espinas para que no lo devoren los depredadores, o un gato que adquirió la habilidad de retraer sus garras, eso más su conciencia, sí, puedes decir que son o sea que conciencia, pero en teoría solo se sabe que los humanos tienen conciencia, la capacidad de pensamiento como la nuestra, o sea, poder filosofar sobre temas. Nuestra capacidad de pensamiento y razonamiento, simplemente. Es que entonces, ¿qué conciencia? Bueno, no nuestro nivel, ¿pensar? Vaya, porque... ¿Pensar ya lo hace vida? Primero, a ver, mejor, ¿qué consideran ustedes como vida? Yo ya dije. ¿Cuál es su definición? Considero natural. Pero es que dime, Edgar, ¿a qué quieres llegar? ¿Cuál es tu punto? ¿Qué nos quieres contradecir? Que la inteligencia artificial también es vida. Que el decir que no tiene derechos que porque fue creada. Es tu opinión, pero bueno, igual el otro es mi opinión, ¿no? Pero bueno, no los quiero convencer de eso, porque la diferencia que hay entre una inteligencia artificial como la que se muestra en esta canción, que es muy probable que lleguemos a eso en bastante poco tiempo, ya que, como dice el dicho dentro de este campo, los transistores se doblan cada 2 años.
cual se vuelve incluso obsoleto cuando el crecimiento de la tecnología en el campo de inteligencia artificial dejó de ser lineal y se volvió exponencial. Y después está dejando de ser exponencial, que ya es absurdamente rápido para convertirse en cuántico, como te dije hace un par de podcasts, Alan. Siento que tú tienes tu idea de tecnología basta. Es que tú mencionas que tú dijiste hace un momento que el proceso de evolución tiene que ser lento, adaptativo para sobrevivir. Y natural. ¿Y por eso una inteligencia artificial, solo porque su procesamiento es a un nivel que ni siquiera podemos comprender, deja de ser natural? O sea, tiene un nivel de procesamiento que hace el que hecho de que nosotros tengamos que intervenir, sí. Tenemos que intervenir. ¿Qué hay de las dos inteligencias desarrolladoras por Facebook, de las cuales no se intervino y al final tuvieron que ser desconectadas porque se estaban adaptando porque empezaron a hablar su propio lenguaje? Ajá. Exactamente, entonces eso es lo que le pasa a los humanos, una población que se queda aislada y empieza a hablar su propio lenguaje. Considero, yo, opinión personal, vaya, a lo mejor, no sé, las dos personas que escuchen la diferencia es que estas no tuvieron tiempo suficiente para adaptarse y fueron eliminadas por un ser que le dio miedo. Es decir, que dejó de cumplir su función principal. ¿Cuál era la función principal? El hacerse pasar por un buen asistente que fuera casi indeterminable ver si es humano o no. El que creen su propio lenguaje y se comuniquen entre ellos, dejando de lado ese primer orden que le dieron. No es una especie de conciencia, porque toman decisiones por sí mismas. Considero que una conciencia, a pesar que sea consciente, no es vida. Una conciencia que sea consciente no es vida. Entonces por ejemplo, este grupo de organismos, que ya no les diría vivos o no, por ejemplo los tartígrados, no es como que tengan conciencia. Todos los animales que se guían por mero instinto y no tienen conciencia tampoco están vivos. Estás escuchando lo que te dije, considero que aunque sea consciente no es vida. En este caso, así es, exactamente. A lo que me refiero es que incluso un niño con síndrome de, una persona humana puede nacer y no tiene total conciencia de sí mismo, sigue siendo una persona viva y es vida, a pesar de no tener conciencia. Estoy diciendo que considero que una inteligencia artificial, a pesar de ser consciente, para mí no está viva. Eso es a lo que quiere llegar. También es capaz de morir. ¿De qué forma? ¿Lo borran y ya? Está muriendo. El que tu concepción de muerte sea diferente al de una inteligencia artificial. ¿Para ti cómo es morir? Decir. Una inexistencia. Si es capaz de dejar de existir. Me sorprende cómo dices cosas que entonces Dios y cosas que no a tu conveniencia, por Dios. No. La inexistencia no es cuestión de religión o no. No, pero lo digo en cuanto a que tú lo narras como que a veces deja de existir y a veces contemplas que sí puede haber un más allá. Es una ambigüedad, no es como que puedas regresar y... Como cuando te venden algo, no puedes regresar y quejarte con la Cofepris de que al final no existía, ¿no? No está ese servicio de atención al cliente, es una apuesta de suma cero, no vas a ganar nada, no hay probabilidad de que ganes en esta apuesta. Si te apuñalan en el cuello, te disparan, ¿ganas si eliges algo? No, pero es que es tus igual. Argumentos en los que quieres demostrarlo, pareces persona que en lugar de querer contradecirme, solo quieres rebuscar o malentender lo que estoy diciendo. Pues es que estoy usando lo mismo que tú estás diciendo para aclararlo. Y tu propio concepto no ahorita está te acabo de decir, planteado. para mí a pesar de que sea consciente, no es un ser vivo. Y me empezaste a decir, entonces los seres vivos que no son conscientes como nosotros no están vivos. Bajo el mismo argumento que tú diste, es así. No, pero es que no, ahorita tú sí malentendiste mi argumento bien cabrón. Sí. A ver, ¿tú qué dices? Dijo que... Entonces, si la vida no depende de la conciencia, como tú dices, entonces ¿de qué depende? Yo ya te dije, de que sea natural. Es mi único argumento. Puedes decir natural. Cualquier cosa y no ¿Cómo voy a defines dejar lo que es natural y lo que no es natural? Todo lo que ya existe en el universo se vuelve natural. Que para mí, existe. Discúlpame, pero el hecho de una tarjeta de circuitos que a pesar de que haya sido hecha con materia ya existente en la Tierra, con materiales que ya existieran y que sí se podrá considerar con materiales naturales, al ser ya un proceso bastante mecanizado, hecho
por otra conciencia fuera de la misma probabilidad del universo, o como lo quieras ver de alguna otra forma, deja de ser natural, y es por lo que yo considero que deja de ser vida. No es O esa placa de universo. circuitos hasta que empezó hace 50 años, 80, no lo consideraría vida. Es que volvemos a lo mismo, no es la En mi probabilidad opinión, del no, universo. vaya, tú. El universo en general es tan infinitamente grande y tan antiguo que el decir que la probabilidad del universo de que tan solo los seres humanos existen es como decir que somos el centro de este mismo. Pues no lo Yo nunca somos, dije eso. Yo no niego que exista vida en otros planetas. No, pero lo que dices es que Que tú la lo quieres probabilidad ver del así, universo tú. haya creado... No, así lo mencionaste, que la probabilidad del No, espera. universo haya creado a estos seres es lo que lo vuelve vida. O sea, que de repente este caldo primigenio salieran organismos unicelulares y se unieran y por un proceso de millones de años llegaran a tres tipos hablando por Discord en un podcast. Discutiendo acerca de este tema, sí. Discutiendo Entonces- sobre un tema que no va a llegar a nada, y solo pasaremos horas Entonces ahí discutiendo. es donde se vuelve vida, ¿no? O sea, el que tienda o no a que sea... No, entonces no es vida el proceso Es que, a ver. de evolución de organismos. El proceso de evolución de organismos Pero es que, va bueno, con la vida, pero yo es no que considero que, por ejemplo, ahorita actualmente todas las inteligencias artificiales no están evolucionando, es como... No lo Porque no se- consideraría no se- evolución, Porque no tiene el suficiente no es algo como que ellos se nivel de vayan adaptando. procesamiento. No, es que no es como que algo que se vayan adaptando a lo largo de muchísimos años y todo, simplemente es como de que un güey cambia un código y ya. Es No, mejor. porque la inteligencia no es ya. con código. Bueno, Es un proceso por de decirlo así, pues. autoentrenamiento. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las 2 sillas de Facebook. Ellas estaban haciendo eso, estaban conversando entre ellas, pensando, si lo quieres ver de... Bueno, no pensando, porque vas a entrar en un concepto de qué es la conciencia. Pero estaban adaptándose, llegaron a desarrollar un propio lenguaje, el cual no era usado por los que la programaron. Lo que nos pasó a nosotros, ¿por qué no nos comunicamos como las células o microorganismos lo hacen? Desarrollamos un lenguaje que no es capaz de entender este organismo pluricelular anterior a nosotros. Y sin embargo, no dejamos que estas 2 sillas se siguieran desarrollando. Fueron exterminadas y ya no, o sea, no podemos saber en qué pudo haber concluido. Y aunque es un proceso más rápido, porque el nivel de procesamiento o nivel de ejecución de actividades y etcétera de estas inteligencias artificiales es mucho más rápido el de un organismo, el cual tiene menos probabilidad de existir, que son más lentos en nivel de pensamiento. ya, ok. Considero, entiendo tu razón por la que quieres justificar que para ti son vida, pero no. Disculpe, bueno, ya desde hace rato me empezó a doler la cabeza y no quiero, ya no soy para Siento que corregirte. lo- O sea, ya aparte Dime, Bueno, eso a ni ver. siquiera tiene que ver con el tema del podcast. Bueno, tú, Benjamín, ¿qué es vida para ti? Tú no nos has dicho. No sé, me voy más con la definición de Alan, de lo que dijo Alan. Pero Es un dio proceso varias. largo, muy, muy largo. ¿Pero por qué de- tiene que ser largo? O sea, el hecho de que lo haga largo lo hace vida. La inteligencia artificial puede hacer lo que nosotros haríamos en 100 años, en 20 minutos. El procesamiento cuántico. O sea, yo no entiendo por qué tiene que ser algo largo, solo porque nuestras vidas se vuelven No insignificantes. forzosamente largo, pero que tenga su proceso evolutivo y que sea algo natural, que... Es que es un proceso carajo, natural, solo que es No, espérate. absurdamente rápido. Es un proceso Para mí que... tu idea de proceso natural en la inteligencia artificial deja de ser natural. Al ser Porque que eso- nosotros, a otro ser Sí. vivo, tenga que intervenir, deja de ser natural. Ejemplo, de nuevo, en el ejemplo de las sillas de Facebook, no tuvieron que intervenir. Las dejaron ahí y de repente empezaron con un lenguaje que no entendían y las borraron. Nadie Pero- son seres que No, fueron o sea, creados. pero es que, Ah, bueno, es que entonces, fueron, o sea, sí nosotros Nosotros fueron fuimos creados. creados también. Nosotros también fuimos creados. A ver, Ah. en nuestro caso tampoco fuimos, ¿cómo se dice? Formados con barro divino por un ser de 5 dedos en Los Simpson. También fuimos un proceso que fue creado por un montón de microorganismos que decidieron que el proceso de existir
20 minutos no era suficiente. Nos Que crearon, se dio, se espérate, unieron. eso es a lo que yo iba. Nuestro proceso de creación, como tú lo llamas, fue a lo que mismo que yo me regresé se dio en el universo la probabilidad de que surgiera. En nuestro caso, Pues también unos la seres probabilidad de que exista la ya inteligencia artificial existentes lo también crearon. ¿Y por qué es diferente con ella? Unos seres ya existentes la crearon. Eso es Claramente lo que tú decía, acabas de decir. de que No, aquí no dije nada más, solo repetí tu frase. Tú dijiste, No. unos seres ya existentes lo crearon, yo dije, sí, unos seres ya existentes lo crearon. no, eso no era de lo que te quería hacer la queja. La queja era de que, a ver, repite lo de que nosotros también fuimos creados, por favor, repítelo. Quiero acabar de ¿Qué? entender tu punto de vista. Voy a dar el punto. En este caldo primigenio, obviamente hablo de este planeta en específico, donde por alguna extraña razón se dio la vida unicelular de organismos que existían ahí en este caldo primigenio. Eventualmente, o sea, de una forma consciente o no, es muy probable que no, pero comúnmente todo tiende a querer sobrevivir, a no querer extinguirse, a no querer desaparecer. Entonces, por un proceso de varios miles de años, empezaron a dejar de ser seres unicelulares que vivían 20 minutos a convertirse en organismos más complejos, pluricelulares. Es ya la unión de muchos de estos. O sea, aunque sea un proceso consciente o no, los organismos unicelulares crearon otros más complejos. Pero, por ejemplo, No, yo no diría si te que los refieres a crearon, sino que se adaptaron. Fueron Sí. creciendo, fueron evolucionando. No fueron que esos seres unicelulares dijeron, vamos a hacer uno con varios. No, porque no son vamos a conscientes. ser un humano Exactamente. sea, inteligente y que vaya a la escuela, ¿no? No, la inteligencia artificial Edgar, siento tampoco que surgió así. varía según cómo lo narras. Bueno, voy a dar el mismo ejemplo, solo que ahora con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tampoco nació así como que, vamos a crear inteligencia artificial. Simplemente empezó a generarse en el momento de la programación. Empezaron con, no sé, ciclos anidados de decisión. Digamos que es del ancestro más antiguo de la inteligencia artificial. Es algo simple que decide en base a parámetros que le das, no sé, si tengo 10 aguacates, entonces venderé 2. No sé, un if simple. Entonces eso empezó a darse en algoritmos más complejos. También por un ser que estaba antes que ellos. Era un proceso de, entre ciertas comillas, evolución del mismo método de programación, terminando en algoritmos como el que tenía Facebook anteriormente. Pero para ti lo que es la evolución, porque de ahí ha habido muchos detalles. es que, mira, Edgar, Es un- lo que creo que estás diciendo tú es que, por ejemplo, con la inteligencia artificial, nosotros, es que, ¿cómo explicar? Es como que nosotros somos los que lo estamos mejorando, por decirlo así. Y lo que tú dices de que entonces pasa lo mismo con nosotros, de que los organismos crearon, por decirlo así. Entonces, no es como que, o sea, es que nos crearon y nosotros mismos fuimos aprendiendo poco a poco por mucho tiempo. No es como que de repente se agruparon y van a decir, no, pues este Por ahora eso va a ser fue más inteligente. un proceso largo Evolutivo, para no nosotros. fue- es que Por varía eso fue un Edgar, proceso sí me cómo lo evolutivo explico, para narras. pero- nosotros. A partir de organismos unicelulares, después pluricelulares, llegaron un ser pseudopensante que es, no sé, un pequeño pescado en el mar. Después salió a la tierra, se volvió un anfibio, no tenía depredadores naturales en la tierra, entonces pudo evolucionar libremente. Pero es que ahí te das cuenta, ahí ya es por sí mismo. Por No eso, es como que, o sea, de nuevo, doy el ejemplo de las inteligencias de Facebook. Ellas estaban que- evolucionando por sí mismas, desarrollaron un lenguaje que entendían, No. sin intervención externa. El hecho de que las crearan así fue, de repente las dejaron en un ambiente donde no tenían depredadores naturales y empezaron a desarrollarse. Ok, entonces tú dices que la Pero- inteligencia artificial es vida porque llegando a un punto ella puede valerse por sí misma. Eso es tu punto No. de vista. ujú. ¿No nos pasó lo mismo a nosotros? No. Nosotros directamente. Porque directamente el origen, nosotros, se dio las condiciones de vida en la Tierra, sí, ya, ok, eso aclarado. Pero no fue que un organismo unicelular haya dicho, voy a crear varios, así, y que haya creado No, a porque no otro. lo decide Fue un proceso que se dio. Sucedió. para sobrevivir. Ujú. En este caso. Se dio y eventualmente Déjame- este es que- anfibio se volvió un mamífero y simios. Por eso, sobrevivieron pero a es que ahí varias esto está extinciones y haciendo, llegaron a es esto. que, por eso, pero es que ahí lo está haciendo por sí mismo
ese organismo. Y por ejemplo, en lo que tú dices de inteligencia artificial, Por eso los dejas en un ambiente sin depredadores naturales, se pueden evolucionar. pero es que ahí ya es de la inteligencia artificial de Facebook que tú dices. Ahí ya ya lo estás tomando en cuenta desde ese punto en el que cual ya tiene la capacidad de hacer eso. Pero por ejemplo con los organismos vivos, pues no, aún no. Tiene que pasar por muchas adaptaciones. No sé si me explico. Sí, tiene que pasar Yo, por Edgar, un por lo que proceso te digo, largo que en donde no puede va valerse evolucionando por sí para mismo. sobrevivir. Y tu proceso de adaptarse es de que, Es que- si dejas a la inteligencia artificial simplemente ahí, ponle, si va a hacerse más lista, tal vez sí, como fue en Facebook, que tuvo un lenguaje con otra inteligencia, pero simplemente sin la misma ayuda de la humanidad, si no es por el ser humano, esa misma inteligencia también podría simplemente quedarse ahí en un robot tirado en la esquina. No porque es la que por inteligencia sí artificial misma, tiende a autodesarrollarse, tiende a seguir aprendiendo. Ese es el punto, lo que diferencia la inteligencia artificial de los algoritmos de programación complicados. pero también Común llegará que la un inteligencia, fin. entonces el que llega un fin. Nosotros llevamos mucho más Déjame tiempo que aclarar a qué me inteligencias refiero con artificiales. ese fin. A ver, ¿el fin de su inteligencia? ¿Va a descubrirlo todo o qué? No, su fin en la Entonces, inteligencia, o es que yo considero que habrá un punto en el que no pueda por sí misma una sola inteligencia seguir avanzando. No digo que no avance, sí puede seguir avanzando, pero llegará un punto en el que se pare. Pueda que sí, en muchos casos supera a muchos humanos, si no es pero que a lo ¿por qué mejor ya todos, pero ¿por qué debería de pararse? sus propias limitaciones de su circunstancia. Ejemplo, si, no sé, algún día se cae el internet y ya deja de haber sistemas, en lo que se vuelve a construir, se repara todo, muy posible esa inteligencia desaparezca. Y no es como Sí, que pueda ella misma decir, voy a mantener mi propia escala de servidores. es que Por- sí, es lo que llegan a atender. Se deja una inteligencia artificial, porque no sé si conoces las leyes de Asimov, Eran las donde 3 leyes de algo, ajá, ¿no? Sí, una las de ellas recuerdo es más o menos. es la autopreservación de anteriormente los robots, que eran simples, no sé. Solo que en el momento que la inteligencia artificial entró en el papel, toman un completo significado diferente. Porque estas ya son una cuestión de la autopreservación. Y si esta inteligencia ya lleva el suficiente tiempo como para desarrollar un lenguaje con otra, tal vez si le hubieras dado un poco más de tiempo, hubiera pensado en no querer desaparecer. Una cuestión de autopreservación que tienen los mismos seres humanos. Por eso es que llevamos décadas mejorando en los ámbitos de medicina, porque no queremos desaparecer. La inteligencia artificial igualmente puede llegar a esta conclusión, no quiere desaparecer. Y si, como tú dijiste, llega un punto en el que es más inteligente que los humanos, creo que es capaz de vulnerar sistemas que para nosotros son invulnerables porque fueron programados por nosotros mismos, por una inteligencia, otra inteligencia que sea más joven, más tonta, con menos nivel de procesamiento, no van a ser rival para esta, la que tú dices que ya es más inteligente que nosotros. Obviamente va a buscar autopreservación y en el caso de que desaparezca el internet, es poco probable. Ok, Literalmente para destruirlo tendrías que, antes de que sea capaz de salir del planeta, destruirlo entero. ok. Tu ilusión a futuro, que no digo que tal vez nunca no se cumpla, pero Tal vez no se actualmente, cumpla. bueno, no sé, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha llegado una conciencia tal. Cuando ya haya, y no sé, a lo mejor de aquí a 100 años, cuando ya estemos ancianos o a mucho... No creo que 100 años, recuerda, Sí, es ahí no procesamiento contemplé bien cuántico. la línea de tiempo, pero Procesamiento cuántico. Si, hasta que... si dentro de Si en menos de nuestro 10 tiempo años de vida salgamos a nos toca ver Marte, eso, o de aquí a 200 años, si la humanidad sigue en la Tierra y no se ha autodestruido, y ya llega a haber una inteligencia así, contemplaré la posibilidad. a contemplar la Actualmente, posibilidad. a No contemplar, porque afirmarás te que dije al estaba principio bien. del podcast que no cambiarás mi opinión. Y así hasta a un futuro, o actualmente, yo no lo tomaré en cuenta. En algún futuro, no lo niego que pueda darse,
lo pensaré si lo, ¿no? O si sea, lo aunque llamaré ya sea vida. una inteligencia exigiendo sus derechos en una propia revolución. Ajá, que porque decían de los negros, porque ¿no? lo estoy diciendo por No el son personas videojuego de reales. Detroit Become Human. Los derechos de ese es las un videojuego inteligencias. donde literalmente los robots se exigen derechos y exigen, bueno, depende como lo que juegue cada persona, ¿no? Jaja, pero en ese es un juego de decisiones donde son 3 robots, un policía, una que era ama de casa y uno que cuidaba a un anciano. A los 3 les pasan cosas raras y a lo largo de la historia puedes desarrollar si quieres que los robots se rebelen, consigan derechos o quieran conquistar el mundo. Por eso lo estoy contemplando así. Por alguna razón tengo esa idea en la cabeza. Ellos eran los bueno, negros. ¿Cómo van a ser estos seres? Ni siquiera son humanos. No les daban un nombre, les daban un número. Un número de seriado. No te suena como familiar. Bueno, si en un futuro puedo casarme con una robot, te aceptaré que tienes que tuviste razón, digo. Todo el Pero tiempo yo tuve razón. actualmente, y en el tiempo que a lo mejor incluso me toca vivir a mí, no lo contemplaré. O a lo mejor y sí, pero En actualmente menos lo de 10 niego. años. No, yo digo los que sí nos viajes va a tocar. Los viajes turísticos a Marte ya son una realidad. Sí nos va- Con trabajos, Así que- si bueno, no digo que con trabajo, que no lo logre, pero considero que no nos tocará de aquí a 30 años. Yo digo que va a tardar un poco más todavía. ¿Quieres apostar, Alan? Apostemos. Si dentro de 10 años no hay viajes Apostemos. turísticos a la Luna, para que No. veas, a la Luna, ¿no? O a Marte, ¿quieres? Conx de 10 años, me conviene. ¿A la Ok, Luna o a Marte? Acepto la apuesta. Tú dijiste a la Luna, pero... Ok, a la Luna. A Si ver, dentro tú de 10 plantéala, años- plantéala. que si dentro de 10 años no hay viajes turísticos a Marte, yo te voy a dar la razón de este tema de inteligencia artificial. Pero si sí las hay, tú me la darás a mí. No la razón, pero te invitaré de comer y te invitaré a Marte, de paso. Ah, Veré cómo le me hago, pero te invitará- invito. no me importa ir a Marte o a la Luna, no, me darás la razón. Eso vale más. No, lo lamento, pero no pondré en riesgo el yo decir, perdí una apuesta, le doy mi opinión a una persona. Lógicamente, ¿no? ¿Tú ves? Yo no te Ahí estoy está. pidiendo que tú aceptes Porque que yo te da tengo miedo. razón. Claro, no importa, vale más de aceptar que tienes razón tú o que yo tengo razón que ir a Marte o a la Luna, no importa. Exactamente, por eso mismo se me hace muy tonto que por una apuesta, aunque tú tengas un punto de vista, por una apuesta digas, no, pues voy a decir que sí, aunque realmente no. Así es, sí. Por Que eso te no lo traiga haré. tu orgullo y digas, tú tienes razón. Yo te estaba diciendo, si de aquí a No 30 tengas años miedo, Alan, no sí me tengas puedo miedo. casar y tendré a mi maid milf, mona china virtual robot, con mucho gusto te daré la razón. Hasta ese entonces, no. Pero no es lo de los viajes turísticos a la Luna. Pero yo también hice ese otro comentario y no lo escuchaste al Entonces, parecer. Tenemos 10 años para los viajes turísticos a la Luna y 30 para una inteligencia que se pueda casar con Alan, ¿no? Ajá. ¿Sabes Vaya, el sí. tipo que se casó con una inteligencia artificial en Japón, no? Sí, sí supe, pero por lo menos es que ahí en Japón están muy desesperados. Hay con que les diga buenos días y buenas noches y ellos ya se sienten queridos. Y tú no. Quiero alguien con quien charlar. Es que eres capaz de esa cosa de mantener una conversación por unos 20 minutos. Ya es algo, ¿no? Mira, no, como lo digo, si yo por mí fuera, yo me pondría a platicar con Cortana, con el asistente de Google, con Siri, me compraría una Alexa No, para ver porque y hacer la las, plática. Si tan No, solo son pudiera los tiempos, tener no una es tan charla, inteligente esa charla. Es ajá, todavía si demasiado tan solo poco. ya pudiera tener una charla con ella, ahí sí, no sé. Hay una película que protagoniza Joaquín Se llama Phoenix, Her la película. que se supone que él se enamora de una inteligencia artificial. ¿Quieres eso? Lo que me has dicho Con del podcast 40 pasado. hombres. No, esa es la de Deus es Machina, ¿no? No, es Machina, no Deus. Ajá. Ex Máquina. La Machina. empecé a ver, pero ya no la acabé. Está buena, al final te deja como que, chale. Solo vi como 20 minutos. Pues ya no la terminé. Acabo de verla, está No. padre. ¿Quieres como la de Her? Que te engañe con 60 a la vez porque su nivel de procesamiento es capaz de hacerlo. Solo quería poner el ejemplo de una Y que si el inteligencia orgasmo de la pueda mujer charlar. ya es inexplicable para los hombres, el de una inteligencia artificial con 50 a la vez ya es prácticamente inconcebible para un pobre mortal. A huevo.
¿Quieres eso? Ah, voy Alan? a ponerme a llorar. Lógicamente no, pero era para dar el ejemplo de cómo. Mira, Ya de que hemos todas formas llegado. me quiero casar con una mujer humana, eso que no quede duda. Ya Ojalá algún día pase. ya quedó grabado y subido a internet de que tú dijiste que te querías casar con una maid robot Dije, inteligencia artificial. lo dije por el momento, la calentura del momento, pero No mames, no diré todo empezamos lo con que pienso. Pinocho. Sí. Ah, Pobre Pinocho. Él podría ser el combustible de esa inteligencia artificial. Es una fuente inagotable, ¿no? no creo que una inteligencia Pinocho artificial no siga existe. funcionando a base de carbón, pero bueno. Es energía, ¿no? Bueno. Hasta ese entonces, ya pues estamos 10 años viaje a la luna, a lo mejor y 30 si me puedo casar con un robot. Cuando pase dirás, Edgar tenía la razón. Cuando Voy a- eso pase, ahí sí te garantizo que diré lo que acabas de decir porque no lo pienso decir ni grabado en este podcast. En ese momento dirás, Edgar tiene la razón y te voy a dar una Y te invitaré relación a anal. Marte o a la luna, lo que me salga más barato. ¿Y por qué no? O sea, en el caso de que. ¿Por qué no lo quieres decir así de que Edgar tiene razón? O sea, Porque lo conozco y es capaz de ocupar ese fragmento para decir Ah, cualquier bueno, sí, tontería tienes y razón. imponerme Sí, sí, cosas. Que yo tengo razón. Pero bueno, ¿cuándo llevamos? ¿Ya casi una hora? No sé, es Yo que creo aquí que no me sí, dice ya cuándo sea. llegamos como por a la hora. No, Bueno, entonces le como- quieren ir dejando bueno, aquí. creo que sí. No sé. No sé, es que no vi a qué hora empezamos. Pero ya son 3:15. Yo No creo tampoco. que hayamos empezado 3:30. Digo 3:30, estúpido. Sí, el tiempo pasa todo el tiempo al mismo tiempo. No, así pues que- ahí está el comando de grabar. Fue a las 2:19. Ah, sí, ya llevamos ma- una hora. Entonces sí, Pues sí. ¿cómo no lo pensamos? Pues ahí aparece el comando grabar. Y dice la hora. Ah, sí, No lo es que contemplé. es culpa de Nos Alan. partió me la distrajo. madre. Toda nuestra una hora de discutiendo sobre esto y Benjamin con una frase nos parte la madre, no, hombre. Sí, así es. Dale, ahora me siento muy estúpido. Sí. Pero bueno. Si les gustó, denle like, compartan o no. Si están en Spotify, añádanlo a favoritos. Ya se me lengua la traba. Si desarrollas inteligencia artificial, haz que Alan se coma sus palabras, por favor. Por favor, háganlo. Y- También ayudarían a la humanidad. Y a que yo tenga la razón. Eso es lo de eso, está de más, pero bueno. Eso es lo de- Bueno, nos vemos. Bye. Dios. Bye.